Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy para conversar quizá con el mayor indólogo de habla hispana, que no es otro que Vicente Merlo, doctor en filosofía, profesor, escritor, prolífico escritor, al que yo de alguna forma sugiero desde aquí acercarnos a su obra, que sin duda alguna va a ser altamente beneficiosa para nuestro entendimiento y conocimiento, tanto de la cultura de Oriente como Occidente. El doctor Vicente Merlo, sin duda, es uno de los grandes especialistas sobre el pensamiento de Sri Aurobindo. No en vano ha vivido en el Assam, en la India, en Pondicherry, y ha publicado diversos libros acerca del pensamiento y obra de Sri Aurobindo. Vamos a intentar hacer una especie de excursión o una especie de adentramiento en este bosque profundo y enmarañado que es el mundo de la filosofía fundamentalmente oriental, a grandes rasgos. Intentaremos acercarnos al entendimiento y a explorar y descubrir cómo mediante la meditación podemos ir accediendo a la comprensión de aquello que nos hace humanos, y asimismo veremos cómo los diferentes textos que puede haber en el mundo del hinduismo nos acercan a esa sabiduría perenne que, entre otros, Aldous Huxley pues procuró potenciar y acercarnos también de alguna forma a ella. Intentaremos acercarnos al yoga, a la filosofía, a la meditación y los cambios que se han ido produciendo a lo largo de su evolución hasta nuestros días. Así que, Vicente, como siempre, agradecido de tenerte aquí con nosotros en estos momentos, y vamos a intentar de alguna forma sentirnos bañados por esa luminosidad que tú emites, por ese conocimiento profundo que en realidad tienes, ya que a lo largo de los años nos hemos conocido con cierta profundidad. Yo también he bebido, sigo bebiendo de la fuente de tu conocimiento. ¿Qué es para ti? Porque las perspectivas cambian acorde a las valoraciones que cada quien haga de ellas. La búsqueda de lo profundo. ¿En qué consiste? ¿Qué consideras tú que es lo profundo? ¿Qué fórmulas, qué métodos, qué vías, qué maneras de explorarlo? Ya sabemos que es una pregunta muy genérica y de gran amplitud, pero bueno, sé que tú sucintamente te vas a acercar a ello y me vas a arrojar un poquito de luz. Bueno, en primer lugar, gracias por esta amable presentación, Madana. Es un placer, como siempre, estar dialogando contigo. Y bueno, empezamos por una pregunta esencial, como no podía ser menos viniendo de ti. Yo diría que tomásemos como punto de partida el propio autoconocimiento y la experiencia que cada uno tiene de este ser humano que somos. Y si buscamos la profundidad, yo creo que un esquema sencillo para explicarlo sería el reconocimiento de que normalmente estamos volcados hacia el exterior, de que apreciamos el mundo exterior y en todo caso lo vivimos desde las emociones, algunos, los más emotivos, los más emocionales, y otros desde el pensamiento, los más mentales. Y para muchas personas, incluso para la mayoría de nosotros, lo profundo parece quedar ahí, o en emociones muy profundas, aunque en ocasiones se confunde profundidad con intensidad, o en pensamientos presuntamente muy profundos, pero que no dejan de ser meros movimientos mentales, conceptuales. Sin querer quitar importancia a ninguna de estas dos cosas. Me parece que, al contrario, frente a algunos enfoques de espiritualidades tradicionales, la perspectiva que yo defendería no es el prescindir ni el minimizar la importancia de emociones y pensamientos, al contrario, creo que hay que integrar la profundidad que cada uno tiene, pero sin perder de vista nunca lo esencial.
lo esencial y lo más profundo es aquella conciencia silenciosa, es aquella presencia amorosa que puede recibir distintos nombres que estoy deliberadamente rehuyendo para no hablar del Atman o del Cristo interno o de nuestra naturaleza búdica, pero que creo que con estos tres ejemplos que he puesto justamente apuntan hacia lo profundo. Por tanto, la llamada sería hacia una experiencia de aquello que en nosotros se revela como lo más profundo, con dos metáforas o símbolos, o esa vacuidad luminosa, por decirlo en terminología más budista tibetana, que uno encuentra cuando cesa el ajetreo mental y emocional, o con en esa plenitud radiante, por decirlo en terminología más hindú, purna, en lugar de shunya, purnata, en lugar de shunyata, esa plenitud radiante que sería la naturaleza del Atman, por no evitar este término crucial en la tradición hindú. Por tanto, creo que es una llamada a lo que podríamos llamar lo más auténtico en nosotros. La meditación, como insinuabas antes, sin duda sería un camino importante, que no me gustaría presentar como el único, pero sí como especialmente significativo para descubrir esa hondura que está más allá de lo psicológico, de lo mental, de lo emocional y de lo físico. Sabemos que todos nosotros notamos o experimentamos una especie de vacío interior que aparentemente ni nada ni nadie lo puede llenar. Y aquí donde entran de lleno estas filosofías, digamos, liberadoras, que nos indican de alguna forma que tratando o intentando acceder a otro estado, a otro nivel de conciencia, es donde llegamos a alcanzar ananda o dicha o plenitud, ¿sí? Bien decía Buda que en las tres características de la existencia, entre ellas pues la insatisfacción, ¿no? Dukkha, o que todo es pasajero, todo es perecedero y todo lo demás. Sin embargo, todos nosotros estamos o vamos en pos de eso que llamamos la felicidad. Yo recuerdo, entre otros, a Swami Vishnu decía, bueno, pero uno que quiere ser feliz al 15%, al 20% o al 30%. Es decir, nunca nos sentimos llenos o saturados de tal dicha o tal felicidad, porque a través del deseo nos vemos impulsados a que algo llene nuestra existencia, ¿no? Sin embargo, hay que decir, por otro lado, que el deseo no es otra cosa que ausencia de plenitud, ya que en tanto en cuanto tú deseas algo significa que no has alcanzado tal dicha y tal plenitud. Aquí se habla mucho de la renuncia. Aquí se habla mucho de que hay que cargarse, eliminar el ego. El ego es nuestro enemigo. Y todos aquellos que se encuentran en círculos yógicos no hace más que hacer alusión al ego como algo realmente nefasto y como enemigo. Si no hay ego, no hay vida, no hay existencia, ¿no? Si acaso había que acercarse al Bhagavad Gita y cuando nos comenta Krishna o dice a Arjuna que la acción tiene que ser de naturaleza, digamos, inegoísta o desinteresada, que es ahí el tipo de acción adecuada para cierto desprendimiento y que vaya habiendo, por lo tanto, una transformación en el individuo. Quiero acercarme a ti, en este caso, para que de alguna forma clarifiques o intentes aclarar este aspecto relacionado con el ego, del cual se suele hablar permanentemente, como he dicho con anterioridad, Sí. pero quisiera que diferenciases entre el ego sano, por decirlo así, del buscador, y aquellos otros que se hacen una propuesta de una especie de autocastigo ante sí mismos que da lugar a que uno viva, no yógicamente y con cierta plenitud, sino con ansiedad, con cierta angustia, con cierta desesperación y refugiándose a veces en ciertos paraísos artificiales que uno quiere alcanzar mediante la propia meditación, por lo cual el mundo se convierte casi en tu enemigo y tú te refugias en ese puerto que es la meditación, buscando amparo, buscando, qué sé yo, algo que te lleva a la compulsión y la obsesión. Entonces me gustaría que de alguna forma indicases algo al respecto. Sí.
Estamos ante la cuestión de nuevo central de cuál es nuestra identidad o nuestras identidades. Yo diría que el ego, como un constructo psicológico, por tanto, en terminología del Samkhya y el yoga, como parte de Prakriti, el ego constituye nuestra identidad psicológica y en ese sentido es importante. De hecho, constituye un artilugio de la naturaleza muy inteligente para relacionarnos con el mundo. La psicología de las profundidades y la psicología de las relaciones objetales y todas las psicologías profundas que han surgido nos han enseñado a ver cómo se forma el proceso dinámico de formación de lo que podemos llamar el ego. Por tanto, como identidad psicológica es muy necesario. Y si nos quedásemos solo en ella, podríamos hablar de patologías psicológicas que son falta de un ego, por una parte firme y fuerte, estructurado, pero por otra parte flexible, ágil y adaptable, desde ciertas patologías del ego hasta la salud del ego. ¿En qué consistiría un ego sano? Y acabo de insinuarlo. Por una parte, es capaz de estar en el mundo, de desarrollar sus facetas cognitivas, sus facetas afectivas, sus facetas físicas, sus facetas vitales, pero sin identificarnos exclusivamente y estrechamente con ello. Con lo cual, frente a la identidad psicológica, y antes de llegar a la identidad última, que es lo que han hecho algunas espiritualidades, estoy pensando en determinados budismos o en determinados hinduismos, como el Vedanta Advaita Shankariano, donde entre el ego y el Parabrahman, por decirlo así, no hay mucho más. Según otras líneas, mencionabas a Sri Aurobindo, me parece inevitable traerlo a colación y mostrar que entre lo que podemos llamar la identidad psicológica del ego y la identidad espiritual última del Atman, estaría la identidad anímica. Sé que en ambientes advaitas tradicionales, no dualistas tradicionales, esto que voy a decir cuesta aceptarlo, pero lo propongo como investigación, recogiendo la línea de Sri Aurobindo y tantos otros en la India y fuera de la India que lo han afirmado. En el caso de Sri Aurobindo, el descubrimiento de ese ser anímico, de esa identidad anímica, sería el primer paso, como la primera iniciación importante, podríamos decir, en el camino evolutivo. Ya no voy a limitarlo al yoga, sino en el camino evolutivo. Por tanto, la transformación anímica consistiría justamente en dejar de identificarnos con el ego. Dejar de identificarnos, pero al mismo tiempo considerándolo una herramienta, un instrumento, un vehículo extraordinariamente útil y maravilloso. Lo que pasa es que antes estábamos perdidos, embotellados en nuestro ego, y ahora todas esas características personales son utilizadas desde otra profundidad. Por tanto, entre la identidad psicológica, egoica, y la identidad espiritual última, átmica, sin olvidar aquella y teniéndola como trasfondo y buscando también la comunión permanente con ella, descubrir nuestra identidad anímica, que es la que explica, justifica y permite comprender, entre otras muchas cosas, toda la coherencia de la serie de vidas, de encarnaciones que hemos vivido y seguiremos probablemente la mayoría viviendo. Por tanto, no sé si queda clara esa triple identidad, simultáneamente en este momento cuando estamos encarnados las tres, y ningún desprecio hacia el ego, exclusivamente tomar conciencia, ser conscientes de la limitación que supone encerrarnos en nuestra identidad egoica. Descubramos nuestra identidad anímica, que está bañada, nuestra alma, ya no temo al nombre que muchas veces he temido hace años, nuestra propia alma está bañada en la luz, en la paz, en el amor, en la dicha, en el ananda que tú
mencionabas. Por tanto, respeto, aprecio, pero desidentificación del ego y descubrimiento de esos dos niveles más profundos de nuestra identidad. Volviendo por un momento a Aurobindo, donde tú has comentado en algunas ocasiones esa triple transformación que tú denominas anímica o a veces psíquica, espiritual y la supramental. Creo que en el pensamiento de Aurobindo, en general, no es bien entendido, comprendido estos términos tales como el yoga integral y lo supramental. ¿Podrías dar alguna indicación al respecto? Sí. O comentar. Como se sabe, una de las obras fundamentales de Sri Aurobindo, sobre todo de las centradas en el yoga, es Síntesis del Yoga. La otra, a la que se le ha prestado menos atención, y a mí me parece fundamental, las 2000 y pico páginas de cartas sobre el yoga, pero la más sistemática y destinada al público es la Síntesis del Yoga. Ahí muestra muy bien qué entiende él por yoga integral. Diversas cosas, pero sobre todo la integración de los principios fundamentales y de los objetivos básicos de cada uno de los yogas tradicionales. Pasa revista tratando de recoger en mayor o menor medida, es cierto, cada uno, el Hatha Yoga, el Raja Yoga o Astanga Yoga de Patanjali, a los que hay que reconocer que les presta menos atención que a los tres clásicos de la Bhagavad Gita. Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga son tres de los pilares del yoga integral. Lo que sucede es que, como yo creo que hay que denominar siempre yoga integral y supramental, en el caso de Sri Aurobindo, para diferenciarlo de otros yogas que son igualmente integrales. La Bhagavad Gita es ya un ejemplo de integralidad relativa. El Tantra bien entendido es otro ejemplo de una síntesis integradora. Pero cada uno de esos yogas es leído a la luz de la experiencia supramental de Sri Aurobindo. Por ejemplo, en el caso del Jnana Yoga, no es solo lo que se pretende, no es solo Atmavidya, el conocimiento del Atman y ya está. Eso es parte importantísima. Pero se trata también de conceder valor a un conocimiento integral. Un conocimiento no mental, que siempre es fragmentario, atomizado y parcial, a un conocimiento propiamente supramental, o si no, por lo menos un conocimiento espiritual que bebe ya de las aguas de ese conocimiento por identidad que caracteriza a la supermente, y por tanto no es ya el jnana tradicional, es un jnana enriquecido que integra todos los tipos posibles de conocimiento. Ahora bien, lo propio sería, una vez ha reunido esos distintos yogas, del Tantra Yoga es célebre su expresión de Sri Aurobindo, mi yoga es vedántico en su método, pero tántrico en su meta, en su objetivo. No es cuestión de explicarlo ahora. Los que están más cerca de una visión tántrica no esperen que Sri Aurobindo represente un tantra ni tradicional, ni mucho menos un neotantra hoy al uso, sino que básicamente se centra en dos aspectos, por decirlo lo más brevemente posible. El valor concedido a la Shakti, por eso los tántricas son Shaktas, digamos que la realidad fundamental de la Shakti, de la Madre Divina, de la Maya divina. Sri Aurobindo distingue entre una Maya mental engañosa y una Maya divina, que no es otra que la Shakti supramental. Pues bien, la figura de la Madre, como realidad última y como posibles encarnaciones de ese principio, tiene un valor importante en Sri Aurobindo. Y por otra parte, el que no solo interesa mukti, la liberación, sino también bhukti, el aprecio y disfrute de este mundo. Con esto algunos creerán que Sri Aurobindo roza ya el hedonismo por aquello del disfrute, pero se trata de un disfrute anándico que no concede tanta importancia, digamos, a los placeres más externos, sino al
gozo de ser esencial que se expresa en el mundo de los dinamismos psicológicos y personales. Y bueno, la cuestión de la supermente no voy a entrar en detalle, solo decir que se trataría de un nuevo principio cosmológico o ontológico o óntico, si se quiere, que según Sri Aurobindo ha existido siempre en su propio plano. Sri Aurobindo insiste en que su experiencia le permite afirmar que en algunos rishis védicos está expresada la idea de la supermente. Cuando un rishi védico habla de Rita Chit, esa verdad, conciencia, ese ritmo del ser, se estaría refiriendo a la supermente. La supermente no es en Sri Aurobindo, y trato de ser muy breve, una especie de realidad ultramundana que nos queda muy lejos. La importancia que tiene la supermente en Sri Aurobindo es tanto teórica como práctica. Es decir, se trata no solo de subir allí, de contemplar en el plano supramental lo que es esa sofía, esa sabiduría divina que es la supermente, sino de hacerla descender a la aura planetaria, de encarnarla en el propio equipo personal, de transformar. La tercera transformación es la transformación supramental. Por tanto, no es una cuestión meramente teórica, sino que hay una llamada a encarnar esa conciencia, energía supramental para producir una transformación tan enorme en el planeta que sea posible incluso el surgimiento de una nueva especie de seres supramentales, de seres gnósticos, que tienen un grado, un tipo de conocimiento, de afectividad, me atrevería a decir, y de acción radicalmente distinto al que conocemos en tanto que seres mentales actuales. Y en términos prácticos, ¿cómo se iría produciendo esa transformación? Es decir, cualquier persona, cualquiera de nosotros que se acerca al pensamiento de Aurobindo, ¿qué métodos, qué prácticas, qué fórmulas, de qué manera, qué sadhana, por decirlo así, habría que realizar? Esa es la pregunta del millón siempre cuando uno se acerca un poco al yoga integral de Sri Aurobindo y Mira Alfasa. Reconozcámosle el puesto importante que tuvo esta mujer, símbolo de la Madre Divina y por eso conocida como la Madre por sus discípulos, por sus devotos. Esta es la pregunta del millón. Y a mí lo primero que se me ocurre siempre es cuando Sri Aurobindo dijo, en este yoga no hay método. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una guía yógica? Aparte de que la propuesta filosófico-política es la de un anarquismo espiritual, no tal como lo entendemos hoy. Esto lo dijo en alguna ocasión, pero utilizando los medios hábiles que diría el budismo, en otras ocasiones despliega todo un método. Lo que pasa es que no es un método como una serie de recetas válidas para todo buscador. Yo diría que el primer paso, relacionándolo con lo que decíamos antes, es el descubrimiento del ser anímico en nosotros. Tú antes lo decías, Sri Aurobindo, y este término lo tomó de Mira Alfasa, de Madre, justamente, Madre hablaba del l'être psychique y Sri Aurobindo del psychic being, y yo ya he explicado muchas veces que prefiero traducirlo como ser anímico, porque se refiere al alma, y no como ser psíquico, porque parece que sea algo psicológico o algo parapsicológico. Por tanto, el primer paso es buscar en el fondo de nosotros mismos esa chispa de lo divino que es el ser psíquico. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el Shastra, la escritura fundamental del yoga? ¿Y quién ha de ser un maestro, un gurú en el yoga? A mí me parece muy importante tomar nota que Sri Aurobindo dice, el Shastra del yoga integral y supramental es el Veda eterno que está en el corazón de todo ser humano. Y el guru es el Jagat Guru, el Satguru, en el sentido más profundo, que es el maestro interno con el que está en contacto el alma individual de cada uno. Por tanto,
del alma surge, por una parte, esa aspiración a una perfección cada vez mayor. Del alma surge, sobre todo, concepto clave. Si hubiera que decir un solo concepto fundamental en el yoga integral, y hay muchos, nos volveríamos o recogeríamos la herencia Bhakti de Sri Aurobindo y diríamos: es la entrega confiada a lo divino. Es la entrega, el abandono lleno de fe, Shraddha, en la Madre Divina y en Ishvara, término específico en Sri Aurobindo en el que no entro ahora. Por tanto, descubrimiento del ser anímico, apertura de la conciencia para la transformación espiritual, transformación anímica, descubrir el alma en nosotros y empezar a vivir desde ahí, una vez ya logramos no identificarnos o lo menos posible con el ego. La transformación espiritual consiste en abrirse a campos de conciencia, energía más elevados de lo que habitualmente estamos acostumbrados y permitir el descenso, término también muy importante en el yoga integral y supramental, de esas, hoy casi diríamos, frecuencias vibratorias más elevadas. Y en el mejor de los casos, y solo en última instancia, sería posible ese sintonizar con la conciencia energía supramental y esa transformación. Solo digo dos palabras más importantísimas, solo que como las anteriores valen para la mayoría de los yogas, y sería vivir una forma de vida que nos permite habitar la tierra con una paz profunda en el corazón y ananda, a ser posible, y habituarnos a mantener una mente en calma, a ser posible, en silencio. Lo cual supone, yo añadiría una previa o simultánea transformación a las tres anteriores, que sería transformación psicológica. Aspecto importantísimo, resumo: descubrimiento del alma en nosotros, que es una sanatana amsa, dice la Bhagavad Gita, una porción eterna de lo divino en nosotros. Aspiración, sinceridad en la búsqueda y entrega a lo divino, paz en el corazón, calma y silencio en la mente e investigación constante. Valga como punto de partida, sin entrar en más matices, porque si aplicamos la esencia del Karma Yoga, del Jnana Yoga y del Bhakti Yoga, encontraríamos muchas más herramientas y procedimientos. De alguna manera se acerca a esa aspiración que los individuos tienen sobre la perfección, y se me ocurre pensar en uno de los versos de Bhagavad Gita cuando Arjuna le pregunta a Krishna: ¿pero quién es un sabio entre los hombres? Aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota, en la alabanza y la censura, en el placer y en el dolor. Es decir, nada, dentro de esa dualidad que estamos viviendo, está como cuando se denomina o nos acercamos o se acerca a dar a indicar, por otro lado, que se asemeja mucho a la flor del loto, que está en el agua pero no afectada. El sabio está en el mundo no afectado. Lo cual, desde la perspectiva que vivimos y de nuestra experiencia cotidiana, está no lejano, sino lejanísimo, ¿no? Por lo tanto, hablamos aquí de cierta aspiración en aquellos que son verdaderos buscadores de la verdad. Cuando nos acercamos al yoga en general, sobre todo hoy en día, se ve desde una perspectiva, yo diría que tántrica, en el sentido que es la estimulación del cuerpo, es el despertar del cuerpo fundamentalmente, y de una forma muy reduccionista y monocromática, porque cuando hablamos de yoga casi siempre existe a nuestro alrededor hatha yoga, qué tipo de yoga, qué modelo de yoga, qué sistema de yoga, sobre todo refiriéndonos a las asanas y prácticamente poco más allá de todo ello, ¿no? Por otro lado, hay otra red que nos acoge, que viene a ser la meditación, pero con muchas inclinaciones budistas y sobre todo fundada en
en el gran acogimiento que ha tenido la meditación mindfulness o de plena atención. Por lo tanto, nos hemos ido alejando de alguna forma de lo tradicional, del vínculo en busca de esa realidad última, de ese Atman, esa verdad, o como queramos definirlo, y nos hemos ido estancando en aspectos psicofísicos, es decir, mente y cuerpo, cuerpo y mente, los cuales tratamos de integrar todas estas filosofías liberadoras y reducirlas a métodos y mecanismos en pro, en favor del bienestar, de la armonía, de eliminar la ansiedad, la angustia, que evidentemente todo esto es necesario para nosotros y vivir con cierta paz y cierto sosiego, ¿no? Pero alejándonos de todo ello, de alguna forma hemos secularizado todo esto de tal manera que las diferentes ciencias del saber de nuestra sociedad y digamos, nuestra sociedad ha ido asimilando estos métodos de conocimiento para ir situándolos allí donde más nos conviene. Por lo tanto, creo que aquí hay una enorme confusión, ¿sí? Y no sé si esta evolución es lo más positivo o no. Es como si volvemos por un momento al yoga. Yo creo que los que han comenzado han sido Swami Kuvalayananda, entre otros, y luego pues hay diferentes tradiciones, de las cuales hoy en día la tradición, como bien se sabe, de Krishnamacharya, porque ha tenido grandes discípulos, entre ellos, ¿no? Iyengar, entre otros Patavillois y otros muchos, ¿no? Que son muy destacados. Pero quiero decir que todo este yoga hace el énfasis, o pone el énfasis más bien en esta en dinámica psicofísica, básicamente más corporal incluso que psíquica. ¿Cómo aprecias esto? ¿Cómo lo contemplas? Yo creo que es importante el Hatha Yoga y las técnicas psicofísicas. El problema estaría, por analogía con lo que decíamos antes respecto al ego, en reducir el sentido del yoga y toda la profundidad del yoga a las prácticas asanas, pranayama y alguna meditación, más o menos yógica, más o menos budista, más o menos mindfulness. Por tanto, yo creo que ha sido una puerta de entrada y lo sigue siendo para muchísimas personas. No está nada mal atender el bienestar físico, la salud y la felicidad emocional, pero una vez más, no nos quedemos ahí si la búsqueda es búsqueda de lo profundo, como tú decías antes. Samatha, empezabas haciendo referencia a ese texto de la Bhagavad Gita, en que efectivamente el sabio es el stita praña, el que se ha instalado en la sabiduría. El que se ha instalado, ¿y la sabiduría qué es? La sabiduría es la sabiduría inherente a la propia profundidad. Por tanto, samatha, esa especie de ecuanimidad, equilibrio mental, suelen traducir samatha o samatvam. En el yoga integral de Sri Aurobindo insiste muchísimo en ese aspecto, lo cual supone una verdadera metanoia, supone una verdadera transformación de nuestra mente. Es un cambio de actitud total, ya que en ocasiones nos subimos demasiado a las nubes, concretemos estas bases del yoga. Esas bases del yoga que, como decíamos, son solo cuando dejamos de identificarnos brutalmente con las emociones y con los pensamientos, podemos descubrir algo más en nosotros y en el otro. Si no, nuestra propia experiencia de nosotros mismos y la experiencia de la relación con los demás es una experiencia puramente psicológica. El saludo namaste es, como todo el mundo sabe, es extraordinariamente simbólico de esa nueva mirada o de esa clásica mirada, de esa actitud que me relaciono con lo sagrado, con lo divino en el otro,
desde mi propia sacralidad, desde mi propia divinidad. Pero eso solo es posible cuando no me estoy identificando con mis emociones y pensamientos psicológicos y cuando no estoy identificando al otro y reduciéndolo a su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos. Quizás una de las cosas que nos corresponde ir practicando son las relaciones anímicas y no solo las relaciones psicológicas. Igual que hay amistades, hay amiguetes de botellón y hay amiguetes, hay amigos y compañeros y colegas intelectuales, quizás hayan amistades espirituales donde tanto la relación como los objetivos son propiamente espirituales. Por tanto, creo que se trata una vez más de integrar y poner cada cosa en su sitio. ¿A cuánta gente está beneficiando el Hatha Yoga? Tú lo sabes infinitamente más que yo. Pero claro, si toda la búsqueda espiritual se limita al Hatha Yoga sin teniendo en cuenta la profundidad que ya en el Hatha Yoga, dependiendo de cómo se realice, puede encontrarse, quizás es un poco limitado. Por tanto, cada cosa tiene su lugar en el cosmos del yoga, ¿no? Hagamos una breve incursión en la meditación. Tú has escrito un magnífico libro que es Meditar, tanto en el hinduismo como en el budismo. Y hoy en día las neurociencias se han encargado de alguna forma de acceder, no cruentamente para nada, sino a través de la aparatología moderna que se dispone en nuestro cerebro. Y por lo tanto, ese término ya que se ha ido acuñando y que es sólido y consistente sobre la neurociencia contemplativa, en la cual se habla del asiento de la felicidad. Yo a veces bromeando digo, bueno, depende, porque normalmente si uno se sienta para meditar suele ser muy incómoda para muchísima gente que no esté acostumbrada. Pero se refiere que sentándose de esa forma, dando a entender que la meditación va a modificar, va a cambiar, va a generar neurogénesis, es decir, nuevas neuronas a nivel cerebral, neuroplasticidad, nuevas conexiones y todo lo demás. Y ello va a enriquecernos, va a poner en marcha una serie de neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, va a reducir el estrés. Por lo tanto, ¿quién no va a comprar todo ello, no? La cuestión es que casi lo estamos tomando como una especie de medicación, ¿no? Es decir, en busca de ese asiento que nos proporcione el bienestar. Teniendo en cuenta que a ello aspiramos todos, sin duda alguna, hacia bienestar psicofisiológico o psicofísico, ¿qué valor tiene la meditación? Sabemos que hay múltiples métodos meditativos, ¿no? En el hinduismo, en el budismo, en el propio cristianismo. ¿Qué valor le confieres desde dos puntos de vista? Desde el punto de vista de la salud, tan estudiado en la actualidad, pero también desde el punto de vista tradicional del buscador. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere acceder? Claro, aquí también tenemos que contemplar la mística cristiana, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Meister Eckhart, en fin, sería inacabable, pero sucintamente, ¿qué te parece? Muy brevemente, una vez más, reconocer la importancia que ha tenido en pocas décadas, en las últimas décadas, y que está teniendo toda la investigación científica sobre la meditación, con lo cual está siendo ampliamente aceptada. Hombre, la psicología cognitiva ya lo considera mindfulness como una de las herramientas importantes. Por tanto, se ha introducido en la academia, se ha introducido en la sociedad y está produciendo mucho bien y permite descubrir algunos de los aspectos de la meditación. Pero como tú decías, importante como es la armonía orgánica, biológica, fisiológica, corporal, importante como es conseguir una cierta calma, una cierta paz, una cierta armonía psicológicas, otra vez nos quedamos en las puertas de lo verdaderamente profundo. Por tanto, apreciando el valor fisiológico y psicológico de la meditación, entremos en lo otro, en el descubrimiento de lo propiamente espiritual,
en el descubrimiento de lo auténticamente transpersonal, que significa trascender la imagen y la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Por tanto, yo diría, la esencia de la meditación, tradicionalmente y hoy, es descubrir esa profundidad con la que empezábamos. Y por tanto, trascender pensamientos y emociones. Solo cuando los vrittis de la chitta, cuando los movimientos mentales y emocionales quedan en calma, en paz, en silencio, es posible descubrir nuestro verdadero yo interno. Y al mismo tiempo son posibles determinadas expansiones de conciencia que nos permiten conocer, si empezamos por el yo profundo, el verdadero yo más profundo es la realidad última. Por tanto, la meditación como autoconocimiento y como conocimiento de las cosas sagradas. En última instancia, podría verse como la vía directa del conocimiento del Atman, que es Brahman. Por tanto, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios, si se quiere utilizar este término. Así es que pongamos una vez más cada cosa en su sitio, valora lo fisiológico, valora lo psicológico, pero no nos olvidemos una vez más del descubrimiento de lo auténticamente espiritual en nosotros y en las cosas. Yo creo que en todas las culturas, por ejemplo, la cultura musulmana, en la cultura judía, en la cultura cristiana, etc. Ahí tenemos a Vicena, ahí tenemos a Maimónides, ahí tenemos a Santo Tomás, que todos ellos decían que esa búsqueda de lo profundo no se puede definir, porque el término definir viene a significar colocar o poner límites. Poner límites a lo ilimitado se nos escapa, ¿no? Me gustaría, Vicente, brevemente, que tú eres un gran especialista también en textos tales como Bhagavad Gita, Upanishads, e incluso el Raya Yoga, que hoy en día está tan en boga y tan de moda. Quisieras una brevísima referencia a la importancia de estos textos, porque posiblemente muchas de las personas que nos ven o estudian o bien están interesados o quieren saber más al respecto. Yo creo que los textos que has citado, si nos centramos en Upanishads, Bhagavad Gita y Yoga Sutras de Patanjali, son textos clásicos justamente porque al menos una parte de ellos, lejos de mí la idea de una literalidad cuasi fundamentalista, pero la esencia de lo que están transmitiendo esos textos no pertenece a un lugar ni a un tiempo. De ahí la enorme importancia de leer a fondo lo que las semillas de sabiduría que están transmitiendo estos textos, que pueden considerarse hoy, tú hacías referencia a la filosofía perenne o a la sabiduría perenne, pueden considerarse hoy textos característicos de la sabiduría perenne. Estamos ya en este mundo globalizado y mundializado en el que nos encontramos. Uno de los aspectos positivos es justamente esa interfecundación religiosa y ese poder beber y bucear en textos y experiencias de otras tradiciones y dejarnos interpelar por ellas. Por tanto, para mí tiene un enorme valor la lectura detenida de estos textos en tanto que experienciales. Y experienciales y doctrinales al mismo tiempo, aunque los tres citados se caracterizan justamente por invitar y por hablar desde una experiencia justamente espiritual que no es la simple teoría mental. Sí, estamos ya terminando. En uno de tus libros que recomiendo, ¿qué es la filosofía? Ahí haces un acercamiento tanto a la filosofía occidental como la filosofía oriental. ¿Qué es lo que aproxima y aleja de alguna forma a ambas formas de pensamiento o de entendimiento, de búsqueda de la sabiduría?
¿filosofía qué es eso? Era el título, ¿no? Que es la pregunta que me hacían algunos alumnos Filosofía, ¿qué que es eso? habían ¿Qué es la introducido a la filosofía? Sí, efectivamente, sí. filosofía. ¿Qué es eso? Y sí, la idea aquí es primero tratar un poco partes de la filosofía occidental, cosa que no había hecho anteriormente hasta este libro, y al mismo tiempo relacionarla con las sabidurías orientales. Yo diría que lo que tienen en común es ese amor a una sabiduría profunda. Y lo que las diferencia es que mayoritariamente, aunque no todos, tú has hablado de grandes místicos, pero normalmente muy centrados en una tradición religiosa, en tanto que filosofía ha sido un laberinto mental. Claro que los grandes pensadores, no establezcamos barreras muy rígidas, los grandes pensadores son aquellos que han trascendido el mero razonar analítico y han tenido intuiciones, aunque fuesen parciales, de verdades esenciales. Pero en Occidente, fundamentalmente, y sobre todo en el Occidente moderno, la filosofía se fue estrechando hasta ser una mera elaboración de teorías, de conceptos bien razonados, bien argumentados, bien fundamentados. Mientras que en Oriente yo creo que la flor más bella que ha crecido en Oriente y su fragancia ha llegado hasta nosotros es justamente esa experiencia espiritual. Es el descubrimiento de que hay una manera de estar en el mundo que es la actitud meditativa. Por eso me gusta diferenciar, y con esto termino, entre los maestros del pensar occidentales y los maestros del ser orientales. Y también occidentales, ¿eh? Donde hay yin hay yang y donde hay yang hay yin. Donde ha habido pensamiento ha habido mística y donde ha habido mística, por mucho que les pese a algunos de nuestros grandes filósofos, Hegel, Husserl, Heidegger, ha habido también filosofía en sentido estricto, como en la India, y en el hinduismo y en el budismo, obviamente. Última pregunta. Compleja, pero nada, tú tienes la enorme capacidad de sintetizarlo en pocos minutos. Tantra, tantrismo, movimiento tántrico, tantra de la mano derecha, tantra de la mano izquierda, sexo y tantra, transformación de la energía sexual. Tanta confusión para los no especialistas fundamentalmente, y que se asocia a aquellas cosas que realmente no lo son. En fin, tendríamos que ir ahí a Arthur Avalon, André Paddock, Gavin Flood, en fin, Sanderson, Geoffrey Samuel o Samuel Geoffrey. Se me ocurren unos cuantos especialistas que yo he indagado un poco en ellos, pero bueno, tú tienes una visión muy clara, muy lúcida y al mismo tiempo tienes ese gran conocimiento que puedes aportar un poquito a través de la explicación, someramente. Sí, muy, muy brevemente, yo diría que el Tantra en realidad, empecemos por los aspectos positivos, constituye la dimensión esotérica, en el buen sentido de la palabra, tanto del hinduismo como del budismo. Y destacaría, bueno, muy brevemente respecto a la sexualidad, yo ahí veo el gran avance, la gran propuesta de sacralizar de algún modo también la sexualidad, que pasa por no es un mero hedonismo en ningún caso, buscando un placer sexual intensificado, si estamos hablando de verdadero tantra. Estamos hablando, es cierto, de no reprimir, de no rechazar el deseo, ni siquiera el placer sexual, pero el objetivo es una transformación de esa potente energía que se manifiesta como energía sexual para convertirla en una energía de otro orden, de otro tipo. El sistema de chakras es muy explícito. Si gastamos buena parte de nuestra energía en los chakras inferiores, pues es más difícil que los chakras superiores se vean inundados de esa energía que permitiría un despertar mayor. El riesgo, obviamente, es esa vulgarización de técnicas tántricas
dominadas, motivadas por un deseo de mayor placer. Entonces, kama tiene su puesto, kama como deseo, pero hay que ver si lo utilizamos como escalera para descender o como trampolín para ascender. Pero más que el aspecto sexual de transmutación alquímica, que creo que es la joya que hay en el Tantra, me gustaría poner de manifiesto, y ya brevísimamente, la importancia del mantra y del yantra en el Tantra. En el tantrismo se han tomado en serio la repetición de mantras, y no mantras meramente devocionales, sino que se han tomado en serio el poder del sonido. Yo diría que los mantras son vibraciones sagradas capaces de producir una enorme transformación, tanto personal como no personal, porque las fronteras de lo personal a través del sonido se diluyen. Y lo mismo con la visualización de esos símbolos que son los yantras o los mandalas. Creo que estos son dos aspectos, el mantra y el yantra o el mandala, que no se suelen tomar suficientemente en serio, y yo sin embargo lo destacaría como dos de los elementos importantísimos en una determinada sadhana, que sería la tántrica, pero que no queda reducido al tantra ni hindú ni budista. Por tanto, panorama complejo, como tú decías, pero apreciando los múltiples aspectos importantísimos, esotéricos, profundos que tiene el Tantra. Bien, bueno, después de esta enriquecedora conversación contigo, vamos a poner fin a esta charla, que pienso que será de gran utilidad y de enorme información e influencia para aquellas personas que tengan interés en estos temas. Y agradecerte, como siempre, Vicente, pues que compartas con nosotros tu saber, tu conocimiento, tu profundidad, y al mismo tiempo ese deseo vehemente que vives permanentemente en darte a los demás y realmente hacernos partícipes de tu saber, lo cual nos ayuda a entender mejor nuestra vida y a transformarla. Así que nada, te envío un enorme abrazo lleno de agradecimiento y de la amistad que nos une, y aquí estaremos, y esperemos que en cuanto pase esta situación tan nefasta para todos, pues podamos vernos en persona y pasarte por Vigo para seguir aprendiendo de ti. Enorme abrazo y cuídate, todo lo que puedas y más. Muchísimas gracias, Madana. Ha sido un placer, como siempre, aquí o en Vigo. Nos vemos en otro momento. Namaste, Vicente, namaste. Hasta pronto.